Buenas tardes, mis queridos hermanos. Como cada miércoles, nuestro compromiso. Hoy nuevamente, miércoles, estamos nuevamente al aire. Damos gracias a Dios por este día de hoy. Damos gracias a Dios por todo y cada uno de los hermanos que va a estar conectándose y que vamos a estar compartiendo la bendición de este tiempo de discipulado. Así que nuevamente estamos acá. Esperamos que se conecten. Esperamos que nuestra hermana Ruth pase el link, el enlace, y recuerden algo, abajo hay un botoncito, hágale share, compártalo. Es una bendición poder recibir la palabra del Señor y poder crecer, porque vamos a crecer todos juntos. Así que es una bendición este tiempo que Dios nos permite poder llegar a sus hogares o donde quiera que usted esté en este momento. Bienvenido una vez más a Nueva Vida en Cristo, el discipulado de cada miércoles, hermanos. Así que es una bendición poder compartir unidos aquí a través de esta plataforma, ¿verdad? Que se nos ha presentado. Es una bendición poder conectar, y ya, bueno, tuvimos nuestro primer servicio con la iglesia y fue una tremendísima bendición volver a ver a los hermanos, ¿verdad? Con un poquito de distanciamiento social, pero ya esperemos que ya a medida que pasen los días, los meses, pues las cosas vuelvan tomando su normalidad, ¿verdad? Mientras el pueblo de Dios sigue orando y seguimos ahí creciendo en el Señor y aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Así que le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se está conectando, ¿verdad? Y podemos compartir este miércoles. Así que también le hacemos vamos a avisar de que el viernes estaremos allá en la iglesia a las 7:30, estaremos reuniéndonos allí para poder hablar acerca de los temas que ya anteriormente hemos visto en el discipulado, y ahí podremos tener un panel, podremos tener una mesa redonda, como lo quiera llamar, y ahí vamos a poder estar más cercanos y poder hablar acerca de estos temas más frente a frente, one to one, uno con uno. Así que es una bendición tremenda. Hoy el tema que tenemos es Dios me habla, un tema sumamente interesante, como todos los demás temas, ¿no?, que hemos tenido anteriormente. Así que Dios me habla. Vamos a recordar los temas que hemos tenido. El primero es salvo. Segundo es seguro. Tercero, victorioso. El cuarto, Señor de todo. El quinto, viviendo en el Espíritu. Y el sexto es Dios me habla. Así ¿qué material? Todavía no vamos, así que le voy a presentar el material Nueva Vida en Cristo. Es así como luce, ¿verdad? Y lo puede encontrar en www.nuevavidaencristo.com, y ahí lo puede bajar también. Totalmente así gratis. Que totalmente gratis. Y bueno, le anticipamos que vamos a tener un rinconcito allí de discipulado, un lugar de conexión donde vamos a poder estar también hablando acerca del material, y podemos estar quizás facilitando también algún material que estamos planeando tener copias y todas estas cosas. Así que si usted todavía no la tiene, pues bueno, pues va a ser tiempo para poderla tener. Así que es una tremendísima bendición que hoy podamos estar reunidos nuevamente, y esperamos que ya se estén conectando los hermanos también de WhatsApp. Así que para comenzar, como siempre, comenzamos con las preguntas de rompehielo. Vamos a ver la primera. ¿Qué dice? Dice, casi toda la Biblia es origen divino, ¿verdadero o falso? Contéstelo y mañana y el viernes. El viernes podemos contestar los verdaderos y falsos si ustedes quieren ahí juntos. El otro pregunta es, ¿toda persona que pide la ayuda a Dios es capaz de entender la Biblia? ¿Verdadero o falso? ¿Qué usted cree? Vamos para la otra. Para sacar el máximo provecho de la Biblia, ¿es necesario meditar en ella? ¿Verdadero o falso? Así que bueno, pues ahí tenemos las primeras preguntas, rompehielos, y estamos conectándonos ya. Así que hoy vamos a hablar acerca de la manera que Dios nos habla, de qué forma Dios nos habla. Hay tres formas que Dios nos puede hablar a cada uno de nosotros, y una es a través de las circunstancias. Muchas veces Dios te lleva a un punto en tu vida en el cual te está señalando, ¿no?
nos ha pasado a cada uno de nosotros. Te está señalando el camino que debes tomar. Y muchas veces una circunstancia puede ser una enfermedad, o la circunstancia puede ser alguna situación familiar, o alguna cosa de esta que está ocurriendo, y hay algo que Dios nos quiere decir. Por eso debemos tener siempre el oído abierto para que Dios nos hable a través de las circunstancias. Es una de las maneras que Dios nos puede hablar. La otra manera que Dios nos puede hablar es a través de su palabra. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Hablamos la semana pasada que el Espíritu Santo nos habla, ¿verdad? Y Él habla a tu espíritu. Qué bueno es tener el Espíritu Santo de Dios que nos recuerda nos recuerda la palabra de Dios a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Él ahí es como un martillo que nos está enseñando, ¿no? La palabra. Incluso Él es el maestro, el que nos enseña, y a través del Espíritu Santo el Señor nos habla. Hay muchas personas que dicen, y esto de que Dios me habló y que Dios me habló, y a veces lo repiten, Dios me habló. Hay que tener mucho cuidado cuando decimos que Dios me habló, porque cuando Dios te hable, Él te va a hablar algo relacionado directamente con su palabra, lo que dice su palabra. Por eso, si usted ve que Dios le habla, pues usted vaya a la palabra de Dios a ver si es verdad en lo que está escuchando, porque a veces hay muchas bullas, hay muchas voces en este mundo, ¿no? Las cosas que hay en este mundo, y que a veces, mira, dice la Biblia, engañoso más que todas las cosas es el corazón. Así que hay que tener cuidado cuando uno dice que a mí Dios me habló cierta cosa, es determinada cosa. No vaya a ser que usted lo tenga las cosas en su corazón y las quiera decir de esa manera, y pueda atribuir, y le esté atribuyendo a Dios que Dios le habló, cuando no está en la situación, las cosas que está diciendo en la palabra de Dios. Así que tenga cuidado. Y ahí cuando tocaste el punto, estaba pensando, por eso me quedé así, estaba pensando que cuando hablabas de las circunstancias, no quiere decir que Dios manda una enfermedad para que nosotros encontremos una circunstancia de vida y poder escuchar a la voz de Dios, no. Yo creo que la circunstancia es que en medio de una enfermedad que llega, que somos seres humanos y estamos en este mundo, y mientras estemos en este mundo podemos enfermarnos, podemos perder el trabajo, cualquier circunstancia que sea, en medio de esa circunstancia es que vamos a ver que Dios nos va a ir hablando. Y es por eso que muchas veces las circunstancias también hablan. Exactamente. Dios habla a través de ella. A través de ella. Nos quiere a veces llevar ahí. Yo no sé si cuando uno está en circunstancias difíciles, que es lo que primero cuando uno como cristiano, ¿qué hace? Que va a buscar la palabra de Dios, va a buscar a Dios, va a buscar, uno se acerca. Creo que en este tiempo es un tiempo donde Dios está hablando a través de las circunstancias a toda la humanidad. Exactamente. Y yo creo que es un tiempo que nosotros los cristianos debemos estar preparados para recibir a aquellos que quieren escuchar lo que Dios quiere decir. Y es sobre todas las cosas que Dios les ama, sobre todas las cosas que en Él hay salvación. Y hay un plan maravilloso. Y que hay un plan maravilloso para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que le damos gracias a Dios. Y ese plan maravilloso, ¿qué cosa es? El regalo de la vida eterna. Así que eso es lo que Dios verdaderamente nos habla a cada uno de nosotros a través de esa forma. Pero Él nos habla a través de su palabra. Y eso es lo máximo, ¿no? Que nosotros tenemos. Nosotros tenemos ahí la seguridad en su palabra de lo que Él nos quiere decir. Amén. La palabra de Dios, desde la punta del libro de Génesis hasta Apocalipsis, todo es la palabra de Dios, y es una palabra verdadera, es toda palabra de Dios. No hay parte de palabra de Dios, sino que toda esa palabra que tenemos ahí es la palabra de Dios. Entonces, por eso la pregunta que a veces yo me hago dice, ¿dónde vamos a buscar? ¿Qué vamos más a buscar sino lo que dice la palabra de Dios? Y es muy importante que nosotros como cristianos, nada más esté en nuestras vidas la palabra de Dios. No hay otro libro que pueda superar la palabra de Dios. Exacto. A lo largo de la historia se han visto libros que los hombres han escrito y realmente han querido llevar cosas erradas, y lo que han traído es confusión. La palabra de Dios, hermano, es una palabra asequible para todos aquellos que hayamos sido sellados por el Espíritu Santo. Es una palabra viva, es una palabra eficaz a nuestras vidas, y es capaz de discernir
todos los pensamientos. Eso no quiere decir que hay algún devocional No, maravilloso, claro. muchos escritores extraordinarios que han escrito Sí, y pero están llevando la palabra de Dios, pero bueno, debemos ser muy cuidadosos. Tenemos siempre que pedirle a Dios, al Espíritu Santo, ayúdame a entender qué quieres que yo oiga, qué quieres que escuche, ¿verdad? Sí. Él es el filtro. Qué bendición poder tener la palabra de Dios, hermanos. Así que bueno, vamos a comenzar con esta pregunta: ¿qué es la Biblia? ¿No? Y tenemos la pregunta número 1, que dice aquí: ¿qué dice segunda de Timoteo, segunda carta de Timoteo 3:16 en cuanto al origen de la Biblia? Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo aquí esta carta que Pablo le escribe a Timoteo, la segunda carta, ¿verdad? En capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver qué es lo que dice. Recuerden que estamos usando la Reina Varela de 1960. Si alguno otro tiene alguna nueva otra traducción viviente, maravillosa, extraordinaria. Pero como ya yo de viejo ya como me enseñaron la Reina Valera, pero no quiere decir que sea diferente. Pero es maravillosa, extraordinaria. La Biblia, la nueva versión, la nueva traducción viviente está extraordinariamente traducida y es muy aclaratoria. Así que, sí, porque a veces vienen a nuestras vidas, algunas vienen preguntas, ¿no? Ay, mi Biblia no dice, no, es lo mismo, pero es la traducción lo que cambia. Entonces, en segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Así que, ¿cuál es el origen de la palabra de Dios según este versículo? Dice en la primera porción de este verso, toda la escritura es inspirada por Dios. Exacto. Así que la palabra de Dios surge en la inspiración de Dios, ¿verdad? Y es extraordinario saber que toda la palabra, no solamente una porción de la palabra, sino toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, desde una punta hasta la otra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dice la palabra también que nadie debe añadir ni quitar una tilde de la palabra de Dios, que es inspirada por Él. Así que a toda la palabra de Dios inspirada. Dice, ¿de dónde surge el origen de la Biblia? Bueno, es por la inspiración de Dios, ¿verdad? Dice la otra parte de esta pregunta, dice, en su opinión, ¿qué quiere decir inspirada por Dios? ¿Qué quiere lo que significa inspirada? Así que, ¿cuál sería la idea de que uno tiene que la Biblia es inspirada? Hay términos que podemos utilizar en cuanto a inspiración. Uno de ellos es que es respirada o exhalada por Dios. O sea, es como un aliento que viene de parte de Dios, ¿verdad? Hay un término que se lee como teoneustos, que es un término griego que dice que Dios sopló literalmente. Así que es un soplo que viene de Dios, inspirada por Dios, es la palabra de Dios. Cuando hablamos de eso, no significa que los apóstoles, ellos tenían su propia inspiración, porque muchas personas pudieran decir semejante cosa, pero en realidad ellos fueron inspirados por Dios. Dios les sopló la palabra de Él a ellos, y por eso ellos escribieron, por eso hablaron la palabra de Dios. No es que ellos tuvieron sus propias inspiraciones, pues cualquier persona puede agarrar y tener su propia inspiración. Hoy día amaneciste muy poético y puedes hacer cualquier cosa. Pero no, esta palabra fue, según la propia palabra, explica de dónde viene la palabra de Dios, hermano. Así que qué maravilloso que dice que toda palabra es inspirada por Dios. Qué maravilla. Y es muy importante en este versículo que estamos tocando, hay una palabra bien aclaratoria que dice toda. Cuando dice toda, es lo que estaba diciendo mi esposo, que es toda, no hay una parte. ¿Por qué razón? Porque fueron escritas por hombres como tú y como yo.
Pero lo que sucede ahí es que esos hombres no plasmaron sus propias inspiraciones, plasmaron la inspiración de Dios. El soplo de Dios significa que ahí no hay sentimiento humano. Que realmente el sentimiento humano es algo que traiciona, es algo que no es según nuestras emociones. Pero ahí no hay emociones, ahí sencillamente es soplo divino de Dios. Y no es una parte, todo. La palabra de Dios llama a todo por su nombre. Exactamente. Al pecado lo llama por su nombre. No hay medias tintas. La palabra de Dios es extraordinaria, es maravillosa, ¿verdad? Y dice también la otra pregunta. Este versículo dice que, y ahí hablando lo que Emi nos está diciendo, hay una rayita, exacto. Dice toda la escritura es inspirada por Dios. Para que sepamos eso, que hay, quizás algún día puedes haber escuchado a alguien que haya dicho que hay una parte de la escritura que no es inspirada por Dios, pues no es así. Es la palabra de Dios, como, por eso dice toda la escritura. Toda. Así que hay otra pregunta, dice, ¿podría existir algún error en la palabra de Dios? Es la pregunta, ¿podría existir algún error en la palabra de Dios? No. ¿La respuesta cuál es? No podría existir ningún error en la palabra de Dios. Hay dos calificativos que se le dan a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es infalible e inerrante. E infalible significa que no puede fallar, que no se equivoca. ¿Ve? Y la palabra de Dios es inerrante, significa que dice toda la verdad, que no hay nada que esté que sí, que sí, no. Que sí. Es interesante, importante saber que la palabra de Dios no se equivoca y que no falla, que es ahí, es siempre, va a permanecer para siempre, como dice la propia Escritura, que todas las cosas, la hierba del campo se va, pero la palabra de Dios, Jesucristo, permanece para siempre. Y es muy importante, cuando acá mi esposo hablaba de que la palabra de Dios no trae, todo es bien transparente hacia el ser humano, hacia el hombre. ¿Por qué? Porque generalmente, y no es que estoy en contra de la psicología, pero generalmente cuando nosotros vemos un libro de psicología, vemos que realmente muchas veces y la conducta del hombre se trata de justificar. Pero acá no, aquí la palabra de Dios lo que nos hace a nosotros como hijos de Dios es que nos confronta, y eso nos trae sanidad. Nos confronta y además eso nos da la esperanza. Y nos instruye. Vamos adelante, vamos a ver qué es lo que hace la palabra de Dios. Ahora la otra pregunta, número 2, dice, ¿en qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? ¿En qué manera la Biblia se diferencia de otros libros según Hebreos 4:12? Dice, vamos a ir a Hebreos 4:12. Exacto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que ¿en qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? Dice que esta palabra es viva y es eficaz. Cuando tú vas a la palabra eficaz, también tiene un significado que es viva y poderosa. O sea que la palabra de Dios es una palabra que nunca regresa vacía. Cuando la palabra de Dios se dice, la palabra de Dios hace efecto en una persona. El pastor estaba hablando acerca, en el domingo, en el servicio de dunamis. Dunamis viene la palabra dinamita. Imagínese usted cuando usted pone una dinamita en un edificio, cómo es que hace aquel edificio, del poder que tiene. Bueno, la palabra de Dios, como es dictada por el Espíritu Santo, la palabra de Dios tiene dunamis también. Así que la palabra de Jesús tiene un poder extraordinario. Exacto. Recuerden aquel centurión cuando dijo, Señor, mi hijo está enfermo, pero dijo una palabra y con esa palabra tuya bastará para que sea sanado. Y efectivamente el Señor Jesucristo no tuvo ni que ir allá, sino dijo, ve y vaya y ya verás que tu siervo está sanado. Así que, y es a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Qué extraordinario saber eso, que es viva y eficaz. O sea, no es cualquier libro de historia ni cualquier libro de cuentos. Esa es la gran diferencia. Es que una palabra viva
trabaja, que actúa en tu vida, en tu pensamiento, transforma tu pensamiento, tu modo de ver la vida, ¿verdad? Eso lo hace la palabra de Dios, y además de eso, en ella encontramos la palabra de vida, como dijo el Evangelio de Juan, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ir si no es a ti, Señor, a la palabra, al verbo, al logos, ¿verdad? Así que Hebreos 4:12 dice que es viva y eficaz y poderosa. Así que el número 3, ¿qué es lo que dice la pregunta número 3? Dice, explique cómo la Biblia puede servir de espada en su vida. Vamos a ver en Hebreos 4:12. Dice así, Hebreos 4:12. Es el mismo versículo. Ajá, lo estamos como exprimiendo. Exacto, estamos exprimiéndolo ahora. Dice, explique cómo la Biblia puede servir de espada en su vida. Dice, y penetra para partir, dice, es más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Y qué hace? Penetra, porque así hace la espada, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué hace? Discierne los pensamientos. Y las intenciones del corazón. Miren qué interesante cómo nos habla que la palabra de Dios es como una espada, de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A mí, cuando yo pienso en esto, me da la impresión de un acto quirúrgico, de una operación interna. O sea, la palabra de Dios es como que va adentro, a donde tiene que ir, va hasta lo más profundo de tu ser. Y entonces la palabra de Dios es una transformación, es una cirugía a través de la palabra de Dios. Por eso explique cómo la Biblia puede servir de espada en su vida. La palabra de Dios es extraordinaria, viene a ver las intenciones de nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos. Nadie te conoce mejor que Dios, pero cuando tú vienes a la palabra de Dios, como decía ella te confronta. Y en la palabra de Dios, cuando tú la lees y cuando tú oras con esa palabra del Señor, porque es un compendio que tenemos que hacer, pedirle al Espíritu Santo nos dé discernimiento para poder entender, y sabiduría para poder entender esa palabra, ¿no? Y entonces es como una espada que penetra en nuestra vida hasta lo más profundo, lo más interno de nuestra vida, para hacer una transformación, una operación quirúrgica y extirpar el pecado, que es el tumor que nos está haciendo daño a toda la humanidad. Esa es la enfermedad peor que puede tener un ser humano. Pues entonces y eso, cuando habla coyunturas y tuétanos, son estructuras bien profundas. Exacto. No es algo superficial. Exacto. Son bien profundas, y por eso es que estabas hablando de eso, que penetra tan profundamente, que es por eso que es capaz. También creo que cuando habla de coyunturas y tuétanos, está hablando de articulaciones, de huesos, está haciéndote mover. La palabra de Dios también, cuando viene a tu vida y entra a tu vida, te hace mover la voluntad y tomar acción cuando esa palabra te dice, ¿verdad? Cuando esa palabra te habla, pues hay que tomar acción, y ahí trabaja en todo sentido en nuestra vida. Así que es extraordinario. Este verso a mí me encanta. Igual que a mí. Para mí es uno de los versos favoritos de la palabra. Cuando yo veo este verso, es algo como que me veo que completamente el Señor me hace un ultrasonido. Exactamente. Un ultrasonido, un X-ray. Desde lo más profundo. Ahí no hay nada que pueda quedar afuera. Así mismo es. Así que bueno, dice la otra porción del estudio, el propósito de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es la Biblia? Ya vimos que es la Biblia, que es inspirada, ¿verdad?, por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir. Vamos ahora al propósito de la Biblia. Qué lindo. A ver, la Biblia dice que la Biblia le alimenta espiritualmente, según Primera de Pedro 2:2. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Qué hermosa porción de la palabra. Sí, ahora mismo tenemos ya la nietecita aquí acabada de nacer, y ella está buscando su leche, y no adulterada, no se le puede echar agua a esa leche. Entonces, bueno, viene de la mamá, imagínate tú, que fue la leche ahí directamente
del seno materno. Y ya fue a la consulta y ya creció. Y solamente estaba todo. con la lechita de su Sí. mami. Así que desear como niño recién nacido, porque ella llora cada 2 horas, así que dice así, como niño recién nacido. La leche espiritual no adulterada. Qué interesante que no sea adulterada. Yo no sé si usted recuerda, yo me acuerdo cuando era muchacho en mi país, cuando venía el lechero y cuando tú ponías la leche tras luz así, se veía tan clarita, y era que parece que él le echaba agua para que tener más cantidad de litros de leche y poder vender más leche. Pues realmente tomábamos la leche adulterada hasta cierto punto, ¿no? Porque era ligada con agua, pero la leche de la palabra de Dios, lo que Él nos da es como leche para nosotros, alimento a nuestra alma, que no sea adulterada, que no venga nadie a cambiarte lo que dice la palabra de Dios. Por eso los cristianos debemos siempre ser proactivos en leer la palabra de Dios, para que cuando alguien predique, pues usted pueda, pues la palabra de Dios no está presa, según dijo el apóstol Pablo, no está presa, nosotros la tenemos en libertad en nuestras manos. Y hoy podemos comparar cualquier cosa que nos quieran decir acerca de Dios si está en esa palabra. Y entonces es una oportunidad también que tú, como ser humano, en tu intimidad con Dios, puedas tener esa palabra de Dios y puedas ir a donde está el Señor, ¿verdad? Y tomar la leche verdaderamente espiritual, no adulterada, la leche directamente como recién nacido, no adulterada. Y aquí cuando dice que desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, cuando yo veo términos espirituales no adulterados, muchas veces, porque también estamos hablando para hermanos que ya son cristianos, y muchas veces nosotros realmente como no chocamos con la palabra día a día, no estamos conociendo la palabra de Dios. ¿Y qué? Puede venir cualquier persona. Viento de doctrina. Puede venir con una doctrina errada totalmente. Y quiero decirle algo. Cuando uno recibe a Cristo, lo recibe para salvación, ¿no es verdad? Soy sellado por el Espíritu Santo. No hay otro sello más que pueda ser sellado, solo el Espíritu Santo de Dios. Ahora, trae libertad. Cuando uno conoce la palabra de Dios, nos trae libertad a nuestra vida. Porque muchas veces tratan de manejar la mente de las personas poniéndose culpa, cargas más allá. ¿Sabe por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Así que tenemos la oportunidad. Entonces, tenemos que conocer la palabra de Dios para saber. Tenemos en la mano. Exactamente. Así que la pregunta que nos dice es ¿con qué es comparada la Biblia? Bueno, con leche espiritual nos está diciendo. La otra preguntita que dice, ¿qué le pasaría al cristiano que descuida la lectura de la Biblia? No crece. Bueno, pues no crece. No crece, como así dice ahí, no adulterada, para que por ella crezcáis. Exacto. Para salvación. Y es para salvación, ¿verdad? Amén. Pero no creo que voy a crecer más de tamaño, pero para salvación, sí. Claro que sí. Bueno, pues tenemos que la palabra de Dios ahí, ¿no es cierto? Claro. Así que la Biblia, en la pregunta 5, dice que la Biblia le guía en la vida diaria, según dice el Salmo 119, 105. Precioso ese verso. Wow. El Salmo 119. Le mandamos para tarea para la casa que se aprenda el Salmo 119. ¿Usted cree que lo puede hacer? Bueno, dense cuenta que este es el 119, 105, el versículo 105. Así que si se lo llega a aprender, perfecto. Yo creo que merece un diploma. Así que dice aquí, ¿con qué se compara la Biblia? Según este verso, vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué maravilloso, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra. En otra versión dice, y luz a mi camino. Así que lo que dice, ¿con qué se compara la Biblia? Es con una lámpara y con la luz, una lámpara, ¿no? Que tú decías de la lámpara. Que en la antigüedad se colocaban unas lucecitas en las sandalias para ir alumbrando el camino. Exacto, esas lucecitas no eran LED, eran unos tipos de luz con aceite, unas lamparitas pequeñas que se la ponía el judío para poner en la parte inferior de los pies, ¿verdad? Para caminar, y eso iluminaba, y de ahí viene esa ilustración de lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque entonces cuando caminabas con esas luces puestas, no habían linternas, no habían celulares con linternas,
ni nada de estas no cosas. Había alumbrado público. No había nada, ni alumbrado público, pero sí se ponían unas pequeñas lamparitas en los pies con aceite, y entonces podían caminar por los caminos pedregosos y largos caminos. Y entonces por eso dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina tu camino. Qué maravilloso poder tener la palabra de Dios en nuestras manos, sí, para poder iluminar nuestro camino. Dice así: vivimos en una época de confusión. Hay muchos maestros, iglesias y amigos que nos quieren aconsejar. ¿Cómo sabremos cuál tiene la verdad? Esa es una pregunta. ¿Cómo sabremos cuál tiene la verdad? Dios nos dio la Biblia precisamente para esto, para alumbrar nuestras mentes y ayudarnos a evaluar los consejos que nos dan. Así que es bueno que usted tenga la libertad de tener su palabra de Dios, evalúe los conceptos a la luz de la Biblia, pidiéndole al Espíritu Santo que lo ayude. Porque usted puede dar la interpretación que usted quiera también a la Biblia. Hay muchas personas que dan interpretaciones diversas. Pero si usted ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, ha tenido la seguridad que es victorioso en salvación del Señor, ¿verdad? Pues entonces usted tiene al Espíritu Santo de Dios y usted lo ha recibido, ha sido sellado con Él. El Espíritu Santo le va a enseñar y le va a ayudar. ¿Usted quiere entender la Biblia? Quizás usted la lea y no la puede entender. Bueno, pídele a Dios: Señor, quiero entender la Biblia. ¿Será que tú me puedes dar el Espíritu Santo para que yo pueda entenderla? Quizás tú no eres cristiano, pero quieres entender la Biblia. Amén. Quizás alguna vez has leído la Biblia y no la puedes entender. Pues dile al Señor Jesucristo: Señor, ven a mi vida. Yo quiero escuchar de tu palabra. Quiero que tú me moldees a como tú quieres que yo sea. Y si usted se lo pide al Señor, el Señor Jesucristo va a venir a su vida y usted va a poder entender la palabra más hermosa que puede tener en tus manos, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Para que sea lumbrera tu camino. A veces vivimos en un mundo oscuro, en un mundo lleno de tinieblas. Busca la palabra de Dios y busca el entendimiento a través de la presencia del Espíritu Santo. No, y muchas veces estamos pasando por algunas circunstancias de nuestra vida, y ahí cuando hablaba esta nota aclaratoria de que hay muchas personas que quisieran quizás aconsejarnos, y es verdad que en la multitud de consejeros está la sabiduría, no estamos en contra de eso, pero es muy importante a dónde ponemos nuestro oído, a quién nosotros escuchamos. Estar bien afiliado con la palabra de Dios. Alineado con la palabra de Dios. Así nos explica. ¿Okay? La pregunta número 6 dice: ¿es la Biblia la autoridad final en su vida? Miren qué interesante. ¿Es la Biblia la autoridad final en su vida, o es cualquier otro libro que aparece por internet o por cualquier otra parte? Dice, lea Hechos 17 del 10 al 11. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Importante en Hechos, y el pastor está tocando ahora el libro de Hechos, donde la iglesia es formada, ¿verdad? Así que bueno, Hechos 17, del 10 al 11, y nos hace la pregunta: ¿qué costumbre tenían los creyentes de Berea que es digna de imitar? ¿Cuál es la costumbre que ellos tenían? Bueno, pues aquí claro, él dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Dice: pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, les agradó, dijeron: qué bueno, llegó la palabra de Dios, escudriñando cada día las escrituras. O sea, que les predicaron y ellos escudriñaban las escrituras. Escudriñar significa buscar. No sé si usted tiene algún lugar donde guarda papeles, papeles de los income tax y todas estas cosas, archivos, y usted empieza a buscar ahí para ver si encuentran los archivos. Eso es escudriñar. Es la similitud de buscar en la palabra de Dios, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así.
Así que eso es muy importante, que usted tenga la palabra de Dios cada vez que alguien le predique, o que usted escuche a alguien que le diga, bueno, pues usted tiene, por eso se le dice, lleve a la iglesia la palabra de Dios. Esté donde quiera que esté, busque la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas maneras de tener la palabra exacto, de Dios. Está en el teléfono. Está en el teléfono. Las computadoras. Hay hasta un app ya para poder poderla. Así que la costumbre que tenían estos hermanos de Berea, ¿cuál era? Escudriñaban las escrituras. Ellos escudriñaban y es digno de imitar, ¿verdad? La otra pregunta que tenemos es que la Biblia le ayuda a no pecar. Es importante, porque a veces nosotros decimos, bueno, pues yo siento todavía en mi carne esta cosa que me lleva a mí a ir a cometer pecado y algo que me está molestando en mi pensamiento y todas estas cosas. Y uno se pregunta, ¿cómo yo puedo a luchar contra este pecado? ¿Cómo me puede ayudar a mí el Señor Jesús? Bueno, a través de la Biblia. Y es clarísimo, en el Salmo 119, versículo 11. Así que, ¿qué es lo que nos dice? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo puedo hacer? Buscando de la palabra de Dios, leyéndola en ella y guardando en mi corazón. Eso significa atesorándola, cuidando, teniendo a constancia de lo que estoy recibiendo y guardándolo ahí. Porque cuando usted guarda los dichos de Dios, ¿cuáles son los dichos del Señor? Cuando dice aquí, en mi corazón he guardado tus dichos, es en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Siempre recordamos cuando éramos niños, quizás íbamos a la escuelita bíblica, a la escuelita dominical, y siempre se le enseñaba un versículo de memoria. No hay que ser niño para eso. Si usted es nuevecito en la fe, yo le exhorto que usted toda la semana usted se proponga aprenderse un versículo bíblico, porque cuántas veces hemos estado en un momento determinado de una manera y nos ha venido un versículo bíblico a nuestra mente que nos ha dado aliento, que nos ha reconfortado, y por eso el hecho de atesorar también es el aprenderla de memoria. Los judíos repetirla, exactamente. ¿Qué hacían los judíos? Ellos repetían la palabra de Dios. Las filacterias usaban ellos. Exacto. Ellos usaban la palabra de Dios colgada en todas partes. Sí. Así que en Deuteronomio nos habla acerca de eso, ¿verdad? Exacto. Que a los padres, si le enseñaban a sus hijos también a tener la palabra, aprenderse la palabra de Dios, tenerla de generación en generación y llevarla en todo momento, donde quiera que fueran. Ellos llevaban la palabra de Dios guardada se la ataban a su cuello y en las ropas y todas estas cosas. Así que es importantísimo, interesante. Dice la pregunta, entonces, ¿qué significa en mi corazón he guardado, atesorado tus dichos? Significa que he guardado tu palabra en mi corazón. Ahora sí, les puedo decir algo. En el apéndice número 33 de este material están los versículos bíblicos de toda, o sea, no todos los versículos bíblicos, pero sí versículos bíblicos por sesiones, que deberíamos aprenderlo. Cuando tengamos el material completo, pues ahí en el apéndice existen los versículos bíblicos para podérselo aprender, para recordarlo, para recortarlo, y todo está en los últimos en los últimos. Pueden hacer unas tarjetitas y escribirlo. Y ya lo tienen ahí. Exacto. O sea, podemos aprendernos a través de los versículos bíblicos. Así que dice, vamos a ver, en la pregunta número 8, la Biblia le ayuda a crecer. Leamos a 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Verdad? Déjame ver qué más dice aquí. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Verdad? Así que dice que la Biblia le ayuda a crecer. La Biblia es útil hay 4 rayitas allí en el material. Y dice la primera, ¿para qué? Vamos a ver lo que dice el versículo. Vamos a ir escudriñando. La primera es para enseñar. La primera. La segunda es para redarguir. La tercera es para corregir.
Y la última, instruir. instruir. Todos son verbos. Ujú. El Señor lo que hace es que nos enseña, nos redarguye. Redarguir significa que nos confronta, Exacto. como anteriormente habíamos dicho, ¿verdad? Y es interesante, porque cuando uno piensa en un verbo, el verbo es acción. Acción, El adjetivo es calificativo, Ujú. pero el verbo es acción. Es acción. Y es que está, por eso es ar, Entonces la ir. Biblia lo que hace es acción sobre nosotros, ¿no? Exactamente. Dice que nos enseña, nos redarguye, o sea, que nos confronta, Lo está haciendo que al nos momento, corrige. ahí. Quiere decir que si estamos haciendo algo mal, nos lo hace pensar en hacerlo bien, Exacto. ¿verdad? Y nos instruye. O sea que este es el manual, alguien lo ha dicho, manual de instrucciones. Ujú. Pero, porque cuando usted va a armar, por ejemplo, algo que usted quiere comprar, un librero o algo así, que usted lo compra y viene sin armar, usted necesita un manual de instrucciones, porque estoy seguro que le pasa como a mí, se me pierden la mitad de las piezas cuando No, termino. pero tú lo haces muy bien. Bueno, sí, pero he aprendido a utilizar el manual de instrucciones. Súper. Bueno, la Biblia nos da instrucciones de cómo vivir una vida correcta, una vida llena de parte del Señor. Aquí dice que redarguir quiere decir que la Biblia nos reprende cuando pecamos, o sea, que nos confronta y nos reprende cuando estamos haciendo algo mal. El que se deja guiar por la Biblia será enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. Este verso tiene esta porción que dice, aquí en esta parte que dice, enteramente preparado, varón perfecto. Me llama la atención que esta parte de aquí dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y usted dirá, bueno, perfecto no hay nadie, perfecto solamente Jesucristo. Pero esta misma porción, esta misma párrafo, o esta misma oración nos responde qué significa ser perfecto para el Señor, para esta porción de la palabra que nos está diciendo. Significa que debemos estar perfectos, significa enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. No hace perfecto para. Exacto, usted no es perfecto en todo, porque usted dirá, bueno, pero eso es para los perfectos. Pero no, si usted se prepara a través de lo que dice la palabra de Dios para toda buena obra, usted es considerado un hombre perfecto o mujer perfecta del Señor, porque está preparado para toda buena obra, para bendecir, para ministrar la palabra de Dios, Amén. para servir al Señor, ¿verdad? Así que esta porción sigue así, tenga cuidado cuando alguien le dice que la Biblia no es suficiente, esto es una nota aclaratoria, sí, y la exhorta a buscar sueños y revelaciones adicionales a la Biblia. La Biblia es completamente suficiente para orientarle en su vida cristiana. Yo me acuerdo de un pastor que teníamos, nos decía, hay personas que vienen con sueños y revelaciones y toda esa cosa, y eso fue que se comió una pizza de pepperonis y le cayó mal, tuvo mala digestión, y muchas veces la persona en su pesadilla quizás luchó con un león y con una espada y todo en plena pesadilla. Y eso no quiere decir que el Señor pueda revelarte, pero el problema está que muchas veces hay que tener cuidado de dónde vienen esas revelaciones, ¿verdad? No va a ser que sea de nuestro propio corazón, porque dice la Biblia, como le decía anteriormente, engañoso más que todas las cosas es el corazón. Preferiblemente buscar lo que el Señor quiere decirnos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y el Señor nos aclarará y nos dará todo lo necesario. En ella está lo necesario. La palabra de Dios, lo vuelvo a repetir, es suficiente. Suficiente. No se rompa la cabeza en otras cosas. No, es que realmente a veces nosotros cuando conocemos al Señor pensamos, bueno, es que tenemos que experimentar ciertas emociones, experiencias. Sí. Hermano, la única verdad es la palabra de Dios. Que es y bueno, y la experiencia, mira, vas a tener experiencia con el Señor. Tu vida entera, después que recibes a Cristo, es una experiencia maravillosa. Amén. El haber recibido al Señor, el poder compartir con los hermanos, el tener cada día esa palabra que cuando tú la escuchas, pues hace efecto en tu vida, ¿verdad? Exacto. Cuando la predicas en los pastores, cuando oyes las alabanzas maravillosas, la vida de cristiano es una experiencia, totalmente, completamente, pero tiene que ser una experiencia totalmente ligada a la palabra de Dios, claro, a lo que dice ella. Entonces, por eso tenemos la palabra de Dios. Exacto. Para ver si ciertas experiencias, ¿verdad?,
que las personas a veces quieren tener, no quiero criticar. No, pero no realidad, estamos en el tono de la crítica. Estamos en el tono de que muchas veces cuando uno viene al Evangelio y uno es nuevecito y quizás uno llega a una iglesia y recibe al Señor y uno comienza a caminar en los caminos del Señor, comienza a pensar, bueno, aquel hermano lleva mucho tiempo en el Evangelio, él es más grande que yo, él es más... Miren, hermano, les voy a decir algo, la palabra de Dios es viva y eficaz y es la que nos va a hacer, es la que nos va, como el Espíritu Santo nos va a instruir y nos va a llevar a su palabra para que nosotros podamos crecer. Y es lo que dice ahí, no buscar una leche adulterada, ¿para qué? Para que podamos crecer. Y no quiere decir que hay diferencias entre uno que lleva un poco más o un poco menos en el Evangelio. Y es por eso que estamos aclarando eso, que no se trata de tener experiencias, y no estamos hablando de esas experiencias. De estudiar la palabra de Dios. De estudiar la palabra de Dios, de estudiar la palabra, de buscar lo que Dios quiere para nuestra vida en la palabra de Dios. Así que les cuesta tener fe a veces. ¿Cuál es la manera de aumentar nuestra fe según Romanos 10:17? Vamos a ver qué es lo que dice un versículo muy conocido. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si se siente debilitado en la fe en algún momento, pues es la palabra de Dios la que nos va a hablar, porque es viva y eficaz y más cortante que una espada de filo, es nuestro manual, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, discierne los pensamientos, ¿verdad? Así que si le cuesta, pues vamos a buscar la palabra de Dios. Así que para terminar ya, digamos, ¿cuál es el contenido de la Biblia? Es importante. Yo me acuerdo cuando los muchachos nos hacían aprendernos los libros de la Biblia, pero yo se lo voy a resumir, como dice aquí este material, en dos porciones. Primero, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene la Biblia en general? Entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, bueno, son 66 libros. Y de ahí viene la palabra Biblia, que es biblioteca, viene de por ahí esa palabra, la raíz biblioteca, porque son 66 libros. Y esos 66 libros son concatenados en todo, en realidad, es un todo de la palabra de Dios. Recuerde esto, la Biblia no es un versículo solo, porque un versículo de la Biblia fuera de contexto se convierte en un pretexto. Exacto. Por tanto y demás, la Biblia es un compendio toda, es una biblioteca de 66 libros. Si usted tiene un versículo de la Biblia, no lo vaya a sacar nunca de contexto, porque sería un pretexto, y eso es lo que sucede muchas veces, que personas se equivocan y traen doctrinas equivocadas porque sacan un verso del contexto. Exacto. Así que es importante que sepa que esos 66 libros tienen una concatenación extraordinaria. Ninguno de los libros de la Biblia podría estar aislado. ¿Qué nos haríamos sin el Apocalipsis en la Biblia? ¿Qué nos haríamos sin el Génesis en la Biblia? ¿Qué nos haríamos sin las cartas? Así que bueno, en realidad el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Y es bueno que se lo aprenda. La primera porción del libro, vamos a ver por porciones, ¿no? Diríamos por materia, ¿no? Es la ley que viene de Génesis hasta Deuteronomio, ¿verdad? Y la otra parte de la otra materia de la Biblia es de histórico, la historia de Israel, de Josué a Esther, ¿verdad? Y la otra es poético, que viene desde Job a Cantares. Ahí dentro está incluidos los salmos, ¿verdad? Y lamentaciones. Aquí está la profecía de Isaías a Malaquías. Así está dividido el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Los 27 libros, o mejor dicho, dije el cantar de los cantares, lo que está dentro de los poéticos. Así que 27 libros tiene el Nuevo Testamento. Se habla acerca de la vida de Jesús, ¿dónde? En los 4 evangelios, ¿no? También del crecimiento de la iglesia se habla, ¿dónde? En Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. De la enseñanza se habla, ¿dónde? En las epístolas. Y de la profecía se habla en Apocalipsis. Esos son los grupos en lo que está constituida la Biblia. Pues entonces pudiéramos hacer un ejercicio de aprendernos bien los libros
de la Biblia, sería muy bueno Exacto. hacerlo, ¿verdad? Ahora dice, ¿cómo sacar provecho de la Biblia para terminar? La primera palabra es escuchar la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver si pusimos Apocalipsis 1:3, dice. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas para que el tiempo, porque el tiempo está cerca. Está cerca. Así que bienaventurado significa feliz 3 veces. Amén. El que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Qué maravilloso, ¿eh? Y guardan las cosas, no solamente escucharlas, sino guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La otra cosa que debemos hacer es estudiarla, ¿verdad? Estudiarla, ya hemos hablado acerca de escudriñar las escrituras. La otra cosa que debemos hacer es meditar en ella. Para meditar dice que vayamos en el cuadro al lado, ¿verdad? Dice para meditar. Josué 1:8 dice, nos manda a meditar en la Biblia de día y de noche. No solamente en unas ciertas horas del día, sino Josué le dice que el Señor le dice de día y de noche. O sea, todo el tiempo, sugiriéndonos que de la siguiente manera de meditar continuamente en la Biblia. Interesante. Así que bueno, es sumamente interesante. En ella medita de día y de noche, dice la palabra de Dios, le dijo a Josué. Y nos dan unos tips, unas maneras, ¿no? de poder meditar en ella. Exacto. Escribiéndola, leyéndola. La otra cosita que debemos hacer es memorizarla, aprenderla, tratar de memorizar la palabra de Dios. Se asigna un versículo para memorizar en cada lección. Es muy importante cumplir con esta tarea para que una vez que tenga el versículo memorizado, está guardado en su mente para usarlo en el futuro. Sí, le voy a dar un consejito rápido, porque no queremos dilatar este tiempo tan preciado que sabemos que ustedes ocupan con mucha preocupación, mucha dedicación. Hay tarjeticas así cuadraditas que pueden escribir el versículo. Todos los estudios tienen un solo versículo. Exacto. Es decir, que tienen 7 días para aprenderse un solo versículo. Ustedes escriban su versículo, ¿no verdad? Y lo ponen en la refrigeradora. Y entonces todas las mañanas, cuando se va a tomar el cafecito, usted lee ese versículo y lo lee, y usted puede estar seguro que el domingo ya se aprendió un versículo. Allí dice memorice, así donde dice memorice, usted puede aprenderse ese versículo bíblico. Para terminar, obedecer la palabra de Dios. Lea Santiago 1:22, resumiendo en sus propias palabras el pensamiento de este versículo. ¿Qué es lo que dice Santiago allí? Dice así, obedecerla, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, ¿verdad? No solamente que la escuchemos, sino que la hagamos por práctica. Y para terminar, dice que hizo Esdras con las escrituras en Esdras 7:10. Dice, apunte 3 cosas que hizo Esdras 7:10. Creo que no escribí este versículo, pero vamos a buscarlo aquí en la palabra. En Esdras 7:10. Vamos a buscarlo aquí. Esdras 7:10, vamos a buscarlo. Vamos a ir, mientras que nosotros vamos buscando, ustedes también van buscando en su Biblia Esdras, profeta. Bueno, aquí en el estudio tengo que hizo Esdras con las escrituras. En Esdras 7:10 es estudiarla, obedecerla y enseñarla. Ahí está. ¿Verdad? Estudiarla, obedecerla y enseñarla. Así que eso es lo que hizo Esdras en la escritura. ¿Encontraste el verso? Estamos en eso. Vamos a buscarlo aquí porque por eso en vivo y en directo. No queremos perder mucho tiempo. Ya llevamos bastante tiempecito, ¿verdad? Bueno, lo podemos dejar de tarea. No queremos que... Bueno, vamos a dejarlo para el viernes. Ya lo tienes aquí. Sí, aquí está Esdras, pero no quiero dilatar a los hermanos. Es Esdras, ¿qué? 7:10. Estamos en el 4. Estamos en el 7. Esdras 7. Acá. 10. Aquí está. Vamos a ver.
Dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así que dicen tres cosas: estudiarla, obedecerla y enseñarla. Ajá. Así que bueno, hermanos, terminamos hoy este tiempo acerca de la palabra de Dios. Se puede estudiar de cómo Dios nos habla, se puede hablar muchísimo acerca de cómo Dios nos habla verdaderamente, pero fundamentalmente a través de la palabra de Dios, hermanos, escudriñando esa palabra, porque hay muchas voces que nos hablan, pero realmente la voz de Dios es la que debemos escuchar. Y quiero darle gracias a cada uno de ustedes por pasar este tiempito conectado, y damos gracias porque sabemos que quizás muchos han llegado de sus trabajos, o quizás muchos están preparando el alimento para cocinar, para compartir con su familia. Gracias, hermanos, porque verdaderamente es muy valioso para nosotros y para ustedes a través de esta plataforma podernos comunicar, podernos ver y sobre todo poder estudiar juntos la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Padre amado, Dios de misericordia, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Sí, Señor. Gracias por este momento de poder compartir la palabra y de poder tener tantos hermanos que están aquí, Señor, y que estamos unidos en esta plataforma. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Padre amado, bendice a la Iglesia Bíblica León de Judá. Así que, Señor, gracias te damos por nuestros pastores. Bendícelo a ellos y a cada uno de nuestros hermanos preciosos, Señor. Guárdalos y cuídalos durante lo que resta de semana, y que nos podamos ver a fin de semana, incluyendo el viernes, y podemos estar unidos también allí en la iglesia, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Dios y recuerden que tengan mañana un feliz jueves, un estupendo viernes y un maravilloso fin de semana. Dios los bendiga mucho. Bye.